Professor da Universidade Autônoma de Barcelona, Josep Català é conhecido por pesquisar a imagem complexa na sociedade atual. Em visita ao Brasil, ele conversou com Edição Extra sobre o papel da imagem na comunicação. La idea de que podía haber un campo de actuación y de investigación en torno a la imagen me vino cuando estaba estudiando en Estados Unidos, en San Francisco State University, que era un programa de cine, y me di cuenta, porque yo siempre había estado entusiasmado por las imágenes, pero en realidad no las había estudiado, me di cuenta de lo que he dicho antes, que se estudiaba el cine, pero no se estudiaban las imágenes del cine como tales imágenes, es decir, se estudiaban en todo caso como elementos del cine, pues el encuadre, la articulación del montaje, etcétera, etcétera, y que había que hacer eso. Y desde entonces, eso ya hace 20 años, me he dedicado a estudiar las imágenes, primero las imágenes cinematográficas y después las imágenes en general. Y de alguna manera creo que la propia realidad, la propia complejidad de la realidad me ha ido acompañando, porque las imágenes cada vez han tenido más preponderancia. Es decir, es como si dijéramos que han surgido de sus propios medios y se han convertido en elementos autónomos, ¿no? Es la imagen de la televisión, la imagen del cine, la imagen videográfica, la imagen de prensa, pero la misma imagen pictórica, etcétera, se han convertido en estudios o posibilidades de estudio de su aspecto visual. Esa proliferación de imágenes, de múltiple imagen, de partición de la pantalla, etcétera, que vemos ahora constantemente, incluso en la publicidad o en los programas de televisión, etcétera, lo cual quiere decir que lo que antes era vanguardia ahora se ha convertido en algo muy habitual, lo cual también quiere decir que la mente de los espectadores se ha vuelto más compleja, porque ahora es capaz de aceptar todo esto. Pero la proliferación de estos aparatos, es decir, todos nosotros tenemos, ahora, por lo menos encima, podemos llevar un teléfono móvil que articula imágenes, un iPad, seguramente, a lo mejor incluso un ordenador portátil. Claro, todo esto es como la equivalente de las múltiples pantallas, es decir, las imágenes que estamos captando se mueven en todos estos espacios. Si lo vemos desde nuestro punto de vista, somos como el centro de una producción de imágenes complejas. La imagen contiene este peligro, ¿no? La posibilidad de manipular las imágenes. Las imágenes se han manipulado desde hace mucho tiempo. Desde la propaganda política, sobre todo, por ejemplo, pensemos en la propaganda cinematográfica y fotográfica, ha hecho estas cosas, ¿no? Es conocido el hecho de que el Tercer Reich eliminaba personajes dentro de las fotografías y que Stalin, la Unión Soviética, también hacía desaparecer a Trotsky allá. Y bueno, digamos que era más costoso, se hacía con más dificultad que ahora con el Photoshop, pero era prácticamente lo mismo. Pero claro, ahora tenemos unos instrumentos que permiten hacerlo con una gran facilidad, lo cual nos introduce en un terreno éticamente peligroso. Recuerdo un caso de un fotógrafo que obtuvo también un gran premio de fotografía, y luego hubo un escándalo porque resultó que el encuadre no mostraba exactamente lo que estaba ocurriendo. Era una niña hambrienta en África, parecía a punto de morir, y delante había un ave carroñera, no recuerdo ahora exactamente, un buitre, yo no sé cómo lo llaman ustedes, pero un buitre, se entiende, ¿no? Exacto. Entonces ese buitre parecía que estaba esperando para comerse a la niña en el momento en que muriera. Claro, ya de entrada hay una cuestión ética aquí que te preguntas, y bueno, el fotógrafo, ¿qué está haciendo aquí? Esperando a ver si se muere la niña, pero esa ya es una cuestión bastante previa. De todas formas, la imagen era muy impactante, le dan el premio y luego se lo tienen que retirar porque resultaba que el encuadre no mostraba que alrededor había otras personas, que aquella era una situación no tan dramática, simplemente al encuadrarla se convertía en dramática porque había el enfrentamiento del pájaro con la persona, pero en cambio el pájaro estaba un poco más alejado. En las infografías muchas veces ocurre, es decir, en visualidades que algunos periódicos publican, en las que se narra visualmente un acontecimiento que también se ha expuesto con el reportaje habitual, pero que la visualización permite una visión de conjunto que en cambio el texto no permite, porque es lineal y no tiene más remedio que desarrollarlo a través de esta linealidad. Y aunque al final tú te puedes hacer una idea, pero el conjunto, la espacialidad, la infografía te la muestra mucho mejor. Ahí está el secreto de nuestra cultura en el futuro, ¿eh?